Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por permitir tener un lugar, Señor, donde congregarnos, donde alabarte, Señor, donde escuchar o predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera, Señor, y en esta hora como iglesia te agradecemos por cada bendición derramada en mis hermanos. Cada vez que se externa una gratitud, es con el propósito, Señor, de reconocer que fue usted, Señor, quien intervino, quien ayudó, quien fortaleció, quien consoló, Señor. Y sabemos, Padre, y confiamos que eres un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, Señor, que nos cuida, Señor, en todo momento, Señor. Y sé que, Padre, tu iglesia se agradece siempre, Señor, por esa bendición que nos das, de poder, Señor, tenerte a ti, Señor, como nuestro Dios. Y Padre, ponemos cada necesidad en tus manos, a nuestros hermanos y hermanas enfermas, Señor, te pedimos, Padre, que las fortalezcas, Señor, que las consueles, que las restaures, que les proveas lo necesario, Señor. Siempre también se depende de una persona, Señor, fortalece a los familiares también, para que, Señor, pues ellos también puedan estar con ánimo. Bendice a todos nuestros hermanos enfermos y aquellos que están atravesando algún problema, Señor. Quédate con nosotros en esta bonita tarde, Señor, y bendícenos por medio de tu palabra, llénanos de tu gracia, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias. Contento porque, pues, ya estudiamos la carta a Filipenses, Colosenses, primera a los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, 4 cartas interesantes, bien bonitas, que nos fortalecieron. Y bueno, esta ocasión no es una carta en específico, sino es un evangelio del cual vamos a exponer la enseñanza de este día. Y se ubica en Juan, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1. ¿Cómo creen o cómo observan ustedes que encontró el Señor Jesús a Juan el Bautista? Me llama la atención cómo lo encuentra. ¿Cómo lo encuentra? ¿Dónde lo encuentra? ¿Qué lo encuentra haciendo? ¿Qué lo encuentra hablando? Es interesante y nos da ejemplo de cómo es que lo encuentra, y me lleva a pensar en cómo nos irá a encontrar el Señor cuando venga. Es un hecho y creemos que Cristo viene, pero ¿cómo nos irá a encontrar? Como iglesia, como cristianos, ¿qué estaremos haciendo? ¿Qué estaremos hablando? ¿Cómo nos estaremos comportando? Y bueno, en el capítulo 1 se habla en relación a un personaje llamado Juan. Bueno, fue apodado Bautista porque bautizaba, no es que era su apellido, pero es interesante ver cómo es que lo encuentra y también ver cómo es que el Señor expresa algo bonito de Juan. Aunque su ministerio fue corto, fueron aproximadamente 6 meses, se mantuvo fiel. Y vamos por favor al verso 19 del capítulo 1 según San Juan, y el tema es presentando al Señor Jesucristo. Presentando al Señor Jesucristo. Verso 19 dice: este es el testimonio de ¿quién? De Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? La palabra testimonio
significa evidencia dada. Y dice la palabra, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Hay algo que me llama la atención en este verso y es en relación al tema de dónde estaba Juan presentando al Señor Jesucristo, primero que nada, por medio de su testimonio, por lo que estaba haciendo, por su forma de ser, por su forma de comportarse. Y bueno, en la Biblia aparecen muchos testimonios, aunque ninguno perfecto, excepto el Señor Jesús. Sí vemos un buen testimonio de parte de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Era diferente, era distinto, daba evidencia, daba testimonio, daba algo que mostrar, proporcionaba y manifestaba algo, su forma de ser. Un testimonio diferente, algo desigual, una forma de presentar al Señor Jesucristo es por medio de nuestro testimonio. Se extendió tanto el hablar de Juan en todo Israel. Es interesante, este personaje no escribió ningún libro. Pero qué bonito se habla de él. Se dio a conocer por su testimonio. Mientras la gente, mientras los discípulos, mientras los fariseos, saduceos y escribas hacían lo contrario a la ley, este personaje lo encontramos obedeciendo la ley de Dios. ¿Cómo te encuentras en este instante? ¿Qué testimonio estás dando del Señor? El testimonio tiene que ver con lo que la gente observa de ti, observa de mí. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Dirá cosas buenas? ¿Dirá algo que tiene relación con las cosas del Señor? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Qué se habla, hermanos? ¿Cómo eres allá afuera? ¿Cómo eres en el trabajo? ¿Cómo eres en la calle? ¿Cómo eres en la familia? ¿Cómo eres en la casa? ¿Qué se habla de ti? Como cristianos, si queremos hablar y presentar al Señor Jesucristo, tiene que haber congruencia, es decir, si decimos que somos cristianos, pues tenemos que dar testimonio. Verso, ¿tú quién eres? ¿Por qué? Pues es que era una forma diferente, era distinto, había algo en él que lo hacía diferente. Para empezar, su forma de vestir. Bueno, ¿y por qué viste con esa piel? ¿De qué era la piel? ¿De qué? De camello. Ahora, ¿por qué come qué? Langostas, come miel. ¿Por qué se guarda? ¿Por qué se aparta? ¿Dónde está en el desierto? ¿Qué haciendo? Predicando. ¿Qué más hace? Bautiza. Lo que hacía
Juan el Bautista llegó a oídos de mucha gente, de tal manera de preguntarse, ¿y tú quién eres? ¿Te han preguntado alguna vez, oye, ¿tú quién eres? Noto algo diferente en ti. Hay algo en ti diferente. No eres como los demás, no eres como el montón. Hay algo diferente, se nota esa diferencia, hermanos. Es notable. Hablas diferente, vistes diferente, piensas diferente, te expresas diferente. ¿Tú quién eres? A veces no hay diferencia. Por favor, no me le bajes, hermano. Creo que me le está bajando. Un poquito. Súbale un poquito, por favor. ¿Quiénes somos? No, a veces no hay diferencia. Actuamos igual que el mundo. Hablamos igual que el mundo. Reaccionamos igual que el mundo. Gritamos como el mundo. No hay diferencia. Y muy difícil, habrá una pregunta, oye, ¿tú quién eres? El cristiano se debe identificar en todos lados. El cristiano tiene que ser luz en todos lados. No solo en la iglesia, no solo donde te ven los hermanos, en casa, con los vecinos, donde quiera que te encuentres, en el trabajo, con los amigos, en la playa, donde quiera que estés, se tiene que haber una diferencia. No podemos estar reaccionando igual que el mundo, igual que los de afuera. Si eres cristiano y quieres hablar de Jesús, pues tenemos que reflejarlo con nuestro testimonio. No eres igualita que el mundo. Eres igual que el mundo. Te comportas igual que el mundo, reaccionas igual que el mundo. Por eso a veces no se ve la diferencia. Porque nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro carácter es muy similar a uno del mundo. En Juan había una diferencia. Había una diferencia. Vamos al verso 20. Y Juan confesó y no negó, sino confesó y dijo, yo no soy ¿quién? Ahora observe lo que hace. Y a mí me impresiona, observe lo que hace. Debieron, quizá escuchó por ahí hablar, ¿saben qué? Oye, es el Cristo, es el profeta o es Elías, pero miren qué expresa, yo no soy el Cristo. Y eso me habla de que más de alguno pensó que era el Cristo por su forma de ser, por su forma de vivir, hermanos. De tal manera dice, yo no soy el Cristo. Amo a Cristo, pero no soy el Cristo. ¿Das evidencia de Cristo? Hay una diferencia, hay una distinción. Donde tengas que decir es que soy cristiano. Ya entiendo por qué eres diferente. Yo sabía que había algo en ti. Juan dice, yo no soy el Cristo. No soy ese, el Redentor, el Mesías, el Salvador. Yo no soy. Daba evidencia de un Dios, daba testimonio de un Dios.
daba reflejo de una persona de Dios. ¿Qué reflejas, hermano? ¿Qué reflejamos? ¿Reflejamos a un Dios? ¿Manifestamos las obras de un Dios? ¿Damos testimonio de Dios? ¿Qué reflejamos? Juan daba evidencia. Una persona llena del Señor siempre va a mostrar las obras del Señor. Se conduce de forma desigual, de forma distinta. Hay una versión que dice, este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. ¿Te confunden donde andas? Está interesante esto. Yo no soy el Cristo. Conozco a Cristo, amo a Cristo, sirvo a Cristo, pero no soy de Cristo. Y esta porción nos confronta a todos, a ovejas y pastores, a esforzarnos por reflejar un mejor testimonio, un cambio, un renuevo, una transformación, sin necesidad de estarnos presentando. La gente se debe de dar cuenta que hay algo diferente en nosotros. Y él es el pastor, el que predica. No, hombre, si es bien enojón y iracundo, ¿no? Y él es la hermana, maestra, y es director. Desde luego, no hay nadie perfecto, pero debemos esforzarnos por ser diferentes. Amén. Esforcémonos. ¿Van a haber errores? Sí. Pero que no sea tu estilo de vida como muy similar a la del mundo. Esfuérzate, procura, haz lo posible por ser distinta. Y típico, y va a la iglesia. ¿En serio? Sí. ¿A cuál? A una que no sé por dónde. Y a veces no hay una diferencia. Así que, hermanos, nuestro testimonio tenemos que esforzarnos por ser distintos. Debemos de comportarnos dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Qué tan cristocéntrico es? No se puede decir soy cristocéntrico, me comporto en el templo, me comporto en la iglesia y allá afuera soy un desastre. Eso es una mentira. El que es cristocéntrico, el que ama a Jesús, lo ama dentro y fuera, y donde quiera que esté, él está presente de que es un cristiano, y como tal se va a querer comportar y se comporta. ¿Qué sucede a veces? Y quiero que analices lo siguiente. No puedes y no debemos de estar compitiendo con el mundo. Querer a veces estar a la par con el mundo. ¿En qué sentido? Recuerda que el mundo es contrario a la voluntad de Dios. El mundo es injusto, el mundo es arrogante, es ventajoso, está en tinieblas, es egoísta, es soberbio, es mentiroso, es altivo. Y si tú quieres que se haga justicia de todas estas cosas,
comportándote como se comporta el mundo, nunca vas a ganar. Donde quiera vas a ver injusticia, donde quiera. Y a veces queremos, cuando vemos todo esto, queremos sacar la carne, sacar la espada como Pedro a querer defendernos. Cuando sabemos que este mundo está en contra, hermanos, estamos nadando en contra la corriente. Cuando intentas defenderte como lo hace el mundo, es regresar al viejo hombre y actuar como ellos. No esperes lo mejor del mundo, porque muchas veces sus reacciones, su actitud, su comportamiento nos lleva a cambiar el testimonio, a reaccionar. ¿Acaso crees que la gente va a actuar de forma justa? No. De forma recta, de forma amorosa, de forma íntegra, de forma amable, de forma atenta. No. No lo va a hacer. No. Es que es injusto. Así se mueve el mundo. Así es, va bajo una corriente. Y eso lo vemos en la Biblia. Por eso debemos de esforzarnos. Veo, por ejemplo, en el caso de Caín y Abel, ¿fue justo lo que pasó? No. Veo a Saúl persiguiendo a David cuando no le hizo nada. ¿Era justo? No. Si David hubiera actuado en la carne como lo hacía Saúl, en la primera oportunidad que tuvo en la cueva, ahí lo mata. Pero no podemos actuar como actúa una persona necia del mundo. ¿Era justo que Jeremías, el profeta, lo metieran a una cisterna lleno de cieno? No. Que Aarón y María hablaran de su propio hermano, tampoco era justo. ¿Era justo lo que le hicieron a Daniel? ¿Fue justo de haberlo echado al foso de los leones? No. Debemos descansar en Dios, mis hermanos. Pero a veces nos gana la carne. ¿Dónde está ese Daniel? ¿Dónde está ese José que de forma injusta fue llevado a prisión? El cristianismo no se trata de ser iguales que el mundo, se trata de ser diferente, cristocéntricos en ese sentido, en todos los sentidos. ¿Crees que le vas a ganar a una persona del mundo? Donde quiera que te encuentres. No le vas a... Porque este mundo está lleno de maldad. Lo mejor que puedes hacer es encomendarte al Señor. Dile, Señor, dame sabiduría, templanza, paciencia. Ayúdame, Señor. Y Dios, nuestro soberano Dios nos va a ayudar. Porque este mundo es injusto. Pero a veces eso nos lleva a reaccionar de forma diferente. De forma similar al mundo. Así que pidamos a nuestro buen Dios que nos ayude. Señor, ayúdame en mi carne, Señor, porque a veces quiere salir ese viejo hombre. Me es difícil a veces controlarme con lo injusto y a veces llego a caer y comportarme como un mundano. Debemos dar testimonio, hermanos. Amén. A veces no queda de otra más que vamos a aguantar. Nosotros somos del Señor. Somos del Señor y no vamos
no vamos a caer, no vamos a continuar como ellos, no, vamos a aguantarnos, vamos a confiar en el Señor. Se requiere eso, pero incluso a veces en el propio cristiano quiere actuar como el mundo. Y el mayor ejemplo nos lo da el Señor. Lo crucificaron de forma injusta. De forma injusta. Y si tú quieres hacer justicia, si al Señor Jesús, que nunca tuvo errores, nunca tuvo fallas, nunca tuvo ni el más mínimo error, lo crucificaron de forma injusta, ¿crees que nosotros no vamos a vivir injusticias? ¿Que somos pecadores? Claro. Vamos al verso 21. ¿Le podrán dar lectura, por favor, mis hermanos? Ah, qué bonito. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Había algo en él. Oye, ¿qué eres en la iglesia? Porque tu comportamiento, eres líder de jóvenes allá en la iglesia, o eres diácono, eres pastor, o pues, te veo diferente, eres distinto. No, soy el que toca la batería. Qué bonito se siente. Qué bonito cuando el cristiano se comporta. Cuando da testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando, hermanos, de nuestro Dios? ¿Qué estamos expresando con la forma de ser del Señor Jesucristo? Verso 22. Le dijeron pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Tales personajes querían una respuesta de quién era Juan. Venían a él para preguntarle quién eres. Ah, qué cosa. ¿Quién era Juan? Según la Biblia, ese era un mensajero el cual prepararía el camino delante del Señor. Voz que clama en el desierto. Era un personaje que hablaba del Señor. Bonito testimonio de Juan el Bautista, un mensajero de Dios. Vamos al verso 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama. Ahí está la respuesta de Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderezad, hermanos. Que se enderece eso que se está haciendo mal. Esas acciones, esa forma de hablar, esa forma de reaccionar, esa forma de comportarse, que se enderece. Hay una versión que dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Cambien. Si realmente son del Señor y quieren dar testimonio del Señor Jesucristo, van a esforzarse por cambiar. Si no les interesa Jesús, van a vivir una vida muy similar a la del mundo. Pero cuando te interesa que la gente conozca de Jesús, haces los cambios. Sí te puedes llegar a molestar, pero digo, híjole, me voy a controlar, no quiero ser de tropiezo, no quiero ser un tropiezo para aquel que va empezando. Debemos de tener el dominio propio. Nuestro estilo de vida. Punto número 2.
presentando al Señor Jesucristo, no solo con el testimonio. Verso 24. Sino por medio de tu servicio a Dios. Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Los fariseos, bueno, esta secta tenía mucha influencia en el tiempo de Juan, en el tiempo del Señor Jesús, aunque tenían doctrinas ortodoxas. Su celo por la ley de Moisés les llevó a una observancia externa y degenerada. Eran oidores nada más y no hacedores. Y aunque eran estrictos, pero a sus propios ojos eran estrictos nada más. Pero vemos algo en el 25. Unos fariseos estudiosos del Sanedrín se dan cuenta de Juan el Bautista, y aquí viene algo interesante. Si estás viviendo con buen testimonio y al mismo tiempo estás sirviendo en la obra del Señor, no se va a tardar la oposición, la gente que va a empezar a señalarte. ¿Cómo te das cuenta de que las cosas se están haciendo diferente? Pues no le caes a la gente del mundo, empieza a señalarte. Oye, ¿tú quién eres? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué nada más tú? ¿Qué hay de especial en ti? Y ver algo diferente. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Presentando al Señor Jesucristo por medio del ministerio. El ministerio de Juan hablaba de un arrepentimiento. Cada ministerio debe de hablar de un Cristo. ¿Para quién tocas? ¿Para quién cantas? ¿Para quién sirves? ¿De quién predicas? ¿De quién proyectas? ¿Qué es lo que te identifica en el ministerio? Oye, ¿qué haces en la iglesia? Le toco a mi Cristo. ¿Qué haces en la iglesia? Dirijo cantos a mi Cristo. ¿Qué haces en la iglesia? Enseño a los niños de mi Cristo. ¿Qué haces en el templo? Barro en el templo de mi Cristo. ¿Cómo te presentas cuando se te pregunta, hey, ¿qué haces? Lo que hacemos lo hacemos para Cristo, hermano. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo. No soy el Cristo, pero soy el que le prepara el camino ¿a quién? A Cristo. Juan el Bautista era como el pajecito echando los pétalos porque atrás venía el novio, el Señor Jesús. Le estaba sirviendo a Cristo. Su ministerio, cada ministerio debe de hablar de Cristo. ¿Qué haces? Bautizo. ¿Qué haces? Preparo el camino para mi Cristo. ¿Por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Presentando a nuestro Señor Jesucristo por medio del ministerio. No te quedes nada más con que eres músico. No, si soy músico de mi Señor. ¿Cómo son cuando te preguntan en la escuela, oye, tocas, pero ¿qué tocas? Cantos a mi Señor. Y ahí está la lucha, no, mejor no me voy a meter en problemas. Va mi papá a la iglesia. Yo lo acompaño de vez en cuando. No, ya empecé a hablar. Empecemos a hablar de nuestro Dios. Verso 24. Es interesante cómo es que los fariseos conocían las Escrituras. Los que le fueron a preguntar
Según Mateo 23:2, conocían la escritura, pagaban los diezmos. Lucas 18:12, ayunaban. Mateo 9:14, oraban. Marcos 12:40, pero eran hipócritas. Mateo 23:15, se creían justos. Lucas 8:9, y peor aún, eran los primeros en seguir al Señor Jesucristo. Mateo 9:3. ¿De qué sirve hacer tantas cosas si no son para el Señor? Aunque hagas una, hermano, pero hazla de todo corazón para tu Señor. Amén. Una, no importa que no tengas muchos ministerios, pero el que hagas, que se hable de tu Señor. ¿No estaban nada contentos, verso 25? Ay, ¿tú quién eres, Juan? ¿Por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Quién te ha puesto a bautizar a ti? Ah, qué cosas. Verso 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros, ¿qué? Ahora miren lo que hace Juan, y aquí hay algo interesante. Y enseguida vamos a pasar al siguiente punto. Dentro del ministerio de Juan, aprovechaba a Juan en lo siguiente. Dice, yo bautizo con agua, él se presenta, ¿qué es lo que hace él? Mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocéis. ¿De quién está hablando? ¿De Cristo? ¿Del Señor? Ese era su ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu encomienda? La encomienda de todo servidor, sea que hagas en la iglesia o fuera de la iglesia, es hablar de Cristo. Él estaba hablando del Señor. Por medio de su testimonio, por medio de su ministerio, porque bautizaba, por medio de lo que predicaba. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Me llama la atención, ¿a quién se lo dice? A los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que estaban en el templo. Gente muy influyente. Y vemos aquí a Juan el Bautista aprovechando el momento para testificarle y hablarles de Cristo a gente terrenalmente importante para los judíos. ¿Aprovechas el tiempo cuando estás con gente que no ha escuchado de Dios o no cree de Dios? Hermanos, ¿qué tan lejos está Jesús? ¿O está Jesús de tus amigos, de tus compañeros de trabajo? La distancia que hay entre tú, en donde estás tú y tu amigo, es la distancia en la que está el Señor Jesús de ellos, porque nosotros conocemos la palabra. Y si andas entre la multitud, entre los amigos mundanos, pues Cristo está en medio, porque te ha dado la palabra y el testimonio para hablarles. Juan aprovecha el tiempo. Mas en medio de ustedes está uno a quien vosotros no conocéis. Verso que sigue. Miren qué bonito. No hubo un personaje al cual Juan llegara y no le predicara, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa. Está hablando del Señor. Aprovecha el tiempo, hermano. No dudo que haya gente que no conozca del Señor y te venga a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Qué es lo que haces? Aprovecha el tiempo. Juan lo aprovechó bien hablándoles del Señor Jesucristo. Verso que sigue.
Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El ministerio hablaba del Señor Jesús, su ministerio. Vamos al verso 29, tercer punto. Miren lo que hace Juan, empieza a evangelizarlos. Hermano, no pierdas el tiempo. Háblale del Señor, predica del Señor. Apóyate, saben, siempre me ha gustado escuchar primero a la gente. A ver a qué se dedica, ok, es agricultor, bueno, ya sé por dónde voy a usar esta porción. Es doctor, es abogado. Lo que sea, bueno, ahí tú lo relacionas para que abras tema de conversación. Pero es bueno escuchar. Número 3, no solo es por el testimonio, no solo es por el ministerio, sino es por medio de la evangelización. Verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién le has dicho esto últimamente, hermano? ¿A quién le has dicho que en Cristo hay perdón de pecados? ¿A quién le has dicho que en Cristo hay salvación? ¿A quién le has dicho que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿A quién le has dicho que Jesús es el camino angosto? ¿A quién le has dicho que Jesús es la puerta estrecha? ¿A quién le has dicho que Jesús es la verdadera vid? ¿A quién? Que Jesús es la resurrección y la vida. ¿A quién? Juan está aprovechando el tiempo. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿A quién le has dicho que en ningún otro hay salvación? ¿Cómo va la gente a conocer de Dios si no hablas de Dios? Si no predicas de Dios. ¿Por qué no oras y oramos juntos por una persona, algún familiar? Háblales de Dios. No solo se trata de dar el testimonio de que eres cristiano, es muy bueno. No solo se trata de servir, sino de evangelizar, de hablar las buenas nuevas del Señor. Avienta un mensaje, por lo menos al Estado. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué sucede? Vamos a Romanos, por favor. Verso 16. Capítulo 1, verso 16. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hay quienes les da pena hablar del Señor, les da pena cargar una Biblia, les da pena expresar la palabra. Y es normal cuando eres nuevo que te dé cierto miedo, nervios, pero después de tantos años no debería de darte pena de hablar del Señor. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. No te avergüences de tu Señor, habla de tu Señor, predica de tu Señor. Buen testimonio presentas al Señor Jesucristo. Por medio de tu ministerio estás presentando al Señor Jesucristo. Por medio de la evangelización es la mejor forma de presentar. Hablar de Jesús. Vamos a Juan, por favor, nuevamente. Proponte en tu corazón hablarle a alguien. Predícale a alguien.
habla. Oye, tan bonito que es hablar del Señor, de predicar del Señor. Ayer le predicaba a un varón allá por un Sulugalván. Nada más le pregunté primero, ¿ya tiene a Jesús en el corazón? Como vi que empezó a dudar, dije, de aquí soy. Sas, hablarle, sas. Hablaba como perico. Tenemos que hablar del Señor. No hay forma de que el mundo cambie. Aprovecha el tiempo. ¿Qué platica? Se habla más de política, se habla más de negocios, de trabajo, de la inseguridad, de las malas noticias, del fútbol, de muchas otras cosas se hablan. ¿Cuáles son tus temas de conversación? ¿Está Jesús en medio de las conversaciones? ¿Hablas en el día de Jesús? A veces no está Jesús ahí. Verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Verso que sigue. También dio Juan el testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre ¿quién? Sobre el Señor Jesús. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. El que quita el pecado del mundo, descendió el Espíritu sobre él. Y está hablando de Jesús. Hablemos del Señor Jesús. Fuimos llamados a una gran comisión, mis hermanos. Y es tarea de todos nosotros, de todos nosotros. Piensa en a quién le vas a hablar de Jesús. Tráete una persona el domingo. Invita al compañero de trabajo, al botas, al borracho, al tijeras. Invítalo. Si es marihuano, invítalo. ¿Cómo van a conocer al Señor si no hay quien les hable? Otra de las cosas que vemos en la vida de Juan, vamos al verso 35. No solo daba buen testimonio, no solo estaba sirviendo al Señor, no solo estaba evangelizando, sino Juan el Bautista estaba discipulando, era un discipulador. ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás entrenando? ¿A quién estás capacitando? ¿A quién? ¿Has dado en algún momento algún discipulado? Miren qué hace Juan. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Tenía 2 ahí. ¿A cuántos tienes, hermanas, discipulando? Interésate en discipular a alguien. Pregunta, oye, ¿ya fuiste discipulada? Es importante no solo evangelizar, sino darle seguimiento a la gente nueva. Así que si estás interesada y quieres integrarte en discipular a alguien, acércate. Hay gente pendiente de discipular. Verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. El discipulado, hermano, es para encaminar a la gente más hacia Jesús. Es importante que haya discipuladores que estén enseñando de Jesús, hablando de Jesús, para que la gente
se acerque más a Jesús. Observen lo que hace Juan, me llamó la atención el 37. Le oyeron hablar 2 discípulos y siguieron ¿a quién? A Jesús. Los discípulos no es para que te sigan a ti como discipulador, no, es para que aprendan de Jesús. Los discípulos no es para que sigan al pastor, no, es para que sigan a Jesús. Para que cuando usted y yo no estemos en la iglesia, ellos sigan siguiendo a Jesús. Pero se quiere gente que conozca la palabra para discipular y enseñar de Jesús. Verso que sigue. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Alguien los había mandado. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Qué sigue? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, como las 4 de la tarde. Verso 40. Andrés, ¿hermano de quién? De Simón Pedro. Era uno de los 2 que había oído, ¿a quién? A Juan, ¿oído qué? De Jesús. Por eso cuando Juan presenta, he aquí el Cordero que quita el pecado, los discípulos entendieron, oye Juan, tú siempre has hablado de él, ya llegó, es hora de seguirlo. Solamente somos instrumentos. ¿Estás siendo instrumento de Jesús? ¿Estás trayendo la gente a los pies de Cristo? ¿La estás encaminando a los pies de Cristo? Juan era un personaje que discipuló a la gente. Cuando llega Jesús es hora de irse. Qué bonito. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Qué satisfacción se siente cuando evangelizas, discipulas, encaminas y ahí va, ahí va, ahí va? Ya agarró el hilo, ya. Gracias a Dios, uno más. Y otra vez a ir al mundo a traer a alguna persona, a rescatarla, a evangelizarla, a discipularla, a dedicarle tiempo. Una vez que agarra el hilo, ahí va. Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. A ver, hermanos, ¿cómo es que hallaron al Mesías? ¿Quién los encaminó al Mesías? Juan los encaminó al Mesías. Cada discípulo debe de conocer al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos al capítulo 3. Verso 28. Miren la humildad de Juan. Verso 28. Estaba bien centrado, dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, refiriéndose a él mismo, a Juan, que está a su lado y le oye, se goza grandemente ¿de qué? De la voz del esposo. Se goza de servir al Señor, y pues mi gozo está cumplido. Todos el 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. 4 cosas. Presentando al Señor Jesucristo.
por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro servicio, por medio de la evangelización y por medio del discipulado. Porque es necesario que nosotros menguemos y Cristo ¿qué? Crezca. Y la obra de Cristo crezca, hermanos. Amén. Dios te bendiga y espero que haya sido de reflexión esta porción. ¿Cómo quieres que te encuentre el Señor? ¿Con buen testimonio? ¿Sirviendo a Dios? ¿Evangelizando o discipulando? Sería bonito que así nos encuentre el Señor. Ojalá y así sea. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te agradecemos la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que debemos de estar ocupados. Debemos, Señor, de esforzarnos por dar el buen testimonio, Señor. Somos representantes tuyos aquí en la tierra, Señor, y nos has mandado a hacer luz, a hacer sal, Señor, en este mundo de tinieblas. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra vida espiritual, Señor, y permite, Padre, que demos un buen testimonio, Señor, en todos lados. Permite que el ministerio, Señor, pues siempre tu nombre y tu persona, Señor, sea glorificado. Ayúdanos a tener el valor, Señor, para poder predicarle a alguien más de Jesús, hablarle de ti, Señor. Y ayúdanos a interesarnos en encaminar a la gente nueva en tus pies, a enseñarle las doctrinas básicas, Señor, para que siga creciendo, para que siga desarrollándose en la fe, en el conocimiento, Señor. Bendícenos como iglesia y ayúdanos, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el santo nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano.